Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos a esta conferencia, a este acto de la Sociedad Económica Amigos del País, que comienza una temporada, un curso académico nuevo, ¿no? Antes quiero dar unas palabras a los socios, decirles que recuperamos el Palau de la Música para el concierto que hacemos todos los años el primer trimestre y que también hemos anunciado el premio que se da todos los años Ricardo Callejo a la excelencia en música de los estudiantes del conservatorio. Bueno, estamos ahora para comenzar la conferencia de Adamo Solario, embajador de España e historiador, al cual le damos las gracias por estar aquí. Damaso nos va a hablar del nuevo desorden mundial, ¿no? Él, en su introducción nos ha hablado del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó un orden nuevo, ¿no? Un orden que se pensaba que era el orden de la tranquilidad, y después que desaparece la Unión Soviética en el año 91, 10 años después, son los atentados del 11S, y 10 años después, o sea, unos años después empieza el fin de la guerra de Irak, y 10 años después pues comienza la guerra de Ucrania. Vamos de 10 en 10 años haciendo todos estos conflictos, ¿no? Y precisamente el objeto de esta conferencia es explicar por qué hemos llegado hasta aquí y reflexionar cuál va a ser el futuro nuestro y especialmente pues de los ciudadanos europeos, ¿no? Y para presentarlo estará nuestro compañero Nicolás Bas, profesor de la Universidad de Valencia y también socio y bibliotecario de la Real Sociedad Económica Amigos del País. Cuando quieras, Nicolás. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Bueno, buenas tardes. Gracias, Manuel Portolés, director de la Sociedad Económica. Muchas gracias, señores, señoras. Para mí la verdad es que es un auténtico placer y un honor presentar a mi buen amigo Dámaso del Lario, el historiador y embajador de España. Me van a permitir que empiece su presentación con una anécdota, porque cuando yo era estudiante en la Facultad de Geografía e Historia, tuve la oportunidad de conocer literariamente hablando a Dámaso del Lario en un curso sobre historia de España, en la cual se nos habló de un libro sobre un historiador llamado Dámaso del Lario, cuyo título era sobre el conde duque de Olivares y el antiguo reino de Valencia. Aquel libro, no es porque él esté aquí delante, ni su familia, pero nos cautivó a todos de manera abrumadora. Fue un libro de referencia para todos los que estudiamos historia entonces. Y fíjense ustedes, pasados los años, los avatares, los caminos insondables de la vida, hace 7, 8 años aproximadamente, tuve la oportunidad de conocer a Dámaso y a su familia que están aquí presentes. Y la verdad es que desde el primer día que lo conocí tuve siempre el interés y el deseo de poder presentarlo aquí en esta sede, nuestra bien querida económica, Sociedad Económica de Amigos del País. Glosar en pocos minutos la figura y la trayectoria de Dámaso del Lario no es nada sencillo. Dámaso del Lario estudió historia en esta universidad, la Universidad de Valencia, en la especialidad de Historia Moderna, bajo el magisterio de un gran maestro de historiadores, el profesor Joan Reglà, y de ahí dio el salto a una universidad, la Universidad de Bolonia, donde trabajó, donde estuvo durante varios años realizando la tesis doctoral bajo el magisterio también de otro gran historiador, para nosotros entonces referencia, que era el profesor Carlo Ginzburg, que inauguraba un nuevo género historiográfico, que era el género de la microhistoria. Allí Dámaso del Lario leyó su tesis doctoral sobre la figura del burócrata moderno, concretamente sobre los orígenes del Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, y allí debió producirse seguramente un dilema en la trayectoria vital de Dámaso del Lario, que fue o continuar en el ámbito de la carrera académica, o seguramente, y ya imbuido y cautivado por esos burócratas modernos que él había estudiado del siglo XVI y XVII, que habían ocupado importantes cargos en la administración española, italiana y latinoamericana, seguramente se decantó, y así fue, se decantó por el camino de la diplomacia. Los ingleses perdieron en este caso porque Dámaso tuvo suculentas ofertas para irse a la Universidad de Oxford,
seguramente hoy tendría un colega en la Universidad de Oxford que me permitiría la entrada en la famosa biblioteca bodleiana de Oxford. Bueno, todo no puede ser en la vida. En este caso gana la diplomacia española. Yo creo que ganamos todos. Los ingleses en este caso perdieron. Y eso marcó la trayectoria diplomática de Dámaso del Lario, que evidentemente no les puedo hablar, o de las que me gustaría hablarles extensamente, pero Dámaso ha ocupado cargos en las embajadas de Indonesia, Singapur, Venezuela, además de haber estado en las representaciones diplomáticas de Jordania, el Reino Unido y Australia. Y en los años en los que estuvo Australia fue el comisario general del pabellón, por así español, de la Exposición Universal de Brisbane. Su trayectoria diplomática ha sido muy dilatada, enormemente dilatada. Su último cargo como diplomático fue el de cónsul general de España en Toulouse, donde allí llevó a cabo un gesto de auténtica generosidad, como fue donar una parte de su biblioteca personal a un instituto de referencia de estudios ibéricos, y actualmente en ese instituto se lleva el fondo Dámaso del Lario, una biblioteca que creo rondaba los 3.000 ejemplares, todos ellos de obras históricas. No puedo, lógicamente, en esa trayectoria historiográfica y diplomática, a lo largo de sus años como embajador y como diplomático, Dámaso del Lario no ha descuidado ni mucho menos su actividad historiográfica, y no solo publicó su tesis doctoral, El burócrata moderno, sino que publicó otras obras como Al hilo del tiempo, donde estudia de manera pormenorizada la figura de los burócratas españoles durante la España de los siglos XVI y XVII, de la cual es un gran especialista, sino que ya jubilado, que no retirado, cuando estaba ya aquí en Valencia, acabó y publicó un libro que tuve también el privilegio de presentarle en la Fundación Cañada Blanc, Escuelas de Imperio, sobre la trayectoria de los colegios mayores españoles durante los siglos XVI y XVII. Es un especialista, reconocido especialista europeo sobre la trayectoria de los colegios y la evolución de los colegios mayores españoles, tanto en España como en Italia, como en el espacio americano. Sigue trabajando con enorme pasión, con enorme inquietud. Es un observador, como digo, agudo, perspicaz, un analista riguroso no solo de la historia, sino del presente y del futuro. Y creo que en estos momentos, quizás comentaba antes, me hubiera gustado no invitarlo, porque sería síntoma de que la situación geopolítica es una situación realmente serena, tranquila, pero creo que en estos momentos tan dramáticos que estamos viviendo en estos momentos, creo que escuchar una voz tan autorizada como la de Dámaso del Lario y en este entorno que es nuestra querida económica, creo que es un auténtico privilegio. Por ello le agradezco el que esté hoy aquí y el que, bueno, pues evidentemente nos deleite con su conferencia, que no dudo será magnífica. Pues sin más, le dejo ya a Dámaso la palabra. Sí. ¿Se oye el altavoz? Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos. Primero al director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia por haberme invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones esta tarde. A Nicolás Bas por su estupenda presentación. Bueno, son cosas de la edad, ya septuagenario como soy, pues tengo mucha biografía detrás, pero eso no tiene demasiado mérito. Y gracias a ustedes por haber venido aquí esta tarde en esta desapacible jornada en la que yo he salido de casa porque no tenía más remedio, pero me hubiera quedado muy a gusto en mi casa, en Godella. Y estoy encantado de estar en este espléndido salón de una institución en la que yo hace muchísimos años venía a examinarme de solfeo, fíjense ustedes, y tenía todavía en pantalón corto. Lo que quiero hacer esta tarde aquí es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la encrucijada en que se encuentra actualmente el mundo, de dónde partíamos, como señalaba el director, cómo hemos llegado hasta aquí y qué futuro puede aguardarnos si los principales responsables de la toma de decisiones del planeta, los llamados decision makers en el mundo anglosajón,
no recuperan la cordura. Como diría mi madre, no recuperan el oremus, que me parece que lo han perdido últimamente. El término nuevo desorden mundial se refiere generalmente a la percepción de un estado de caos, inestabilidad y complejidad en las relaciones internacionales, caracterizado por una disminución de la influencia de los poderes y normas establecidos y la aparición de nuevos actores y dinámicas. Se trata de un fenómeno poliédrico cuyas características fundamentales son la desintegración política, las perturbaciones económicas, el malestar social y la catástrofe ambiental. Es un fenómeno complejo que prácticamente inaugura el siglo XXI, aunque su gestación viene de antes, y que para entendernos representa la otra cara, la cruz del nuevo orden mundial, que sería la cara, que surge de los rescoldos de la Segunda Gran Guerra, se populariza tras la Guerra Fría y viene a calificar la era de cooperación e internacionalismo liberal apuntalada por la hegemonía estadounidense y la expansión de la democracia. Una era que empieza a hacer aguas a finales del siglo pasado. Ahora lo veremos. De cualquier forma, los nuevos órdenes y los nuevos desórdenes mundiales han existido a lo largo de la historia, aunque no se llamaran así. Generalmente venían referidos al antes y el después de los grandes conflictos, desde la antigüedad, que solían terminarse con reparaciones económicas, cambios de fronteras y cambios de alianzas. Me referiré solamente a los de los siglos XIX y XX. En 1815, en el Congreso de Viena, cuando termina el Imperio Napoleónico, el fin de un orden mundial, se inaugura otro, se restablecen alianzas, se reorganiza el continente europeo y las colonias, y dura hasta 1919, en que se firma el Tratado de Versalles, que certifica el final de la Primera Guerra Mundial. Duró un siglo aproximadamente, no está mal. El siguiente orden mundial, el del Tratado de Versalles, ya durará menos, dura pues unos 30 años, y termina en el Tratado de París, que certifica el armisticio y el final de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el orden en el que nos hemos encontrado desde mediados del siglo pasado. Y se calificó por todos los politólogos y los historiadores como el nuevo orden mundial. Para los occidentales, que nacieron antes de 1945, se trataba de un mundo ordenado y tranquilizador, que ponía fin a medio siglo de extremos. Hobsbawm, famoso historiador inglés, calificó en un libro casi póstumo el siglo XX como siglo de extremos. Bueno, pues yo lo aplico aquí, y ese medio siglo de extremos es el inicial, el que termina con el nuevo orden internacional. Medio siglo trágico y desconcertante, en el que ese orden surgido tras la rendición de las potencias del eje había eliminado, en palabras de Keynes, la incertidumbre que había corroído la confianza y las instituciones del liberalismo. Para los que tenemos más de 50 años, y sobre todo ya mi edad y más avanzada, se trataba de un mundo de certezas que nos hacía contemplar el futuro con un optimismo razonable. Como ven, el nuevo orden mundial se dividía entre lo que fue el telón de acero, la Europa del Este, y la Europa y el mundo del Oeste, que era Estados Unidos, Latinoamérica, y ahí se quedaba en una especie de zona gris el mundo africano y parte del asiático, porque bueno, eran colonias y evidentemente pertenecían a un mundo, a otro, en este caso fundamentalmente al mundo norteamericano, digamos, algo norteamericano. Terminada la guerra, y en torno a esa fecha simbólica del 47, se crean una serie de instituciones que ordenan el mundo. Asia del Pacífico, una vez derrotado Japón, tenía una importancia marginal. En 1944 se firman los famosos acuerdos de Bretton Woods, que configuran un nuevo orden económico internacional, establecen las políticas mundiales que estuvieron vigentes hasta principios de la década de 1970. De ahí nacen, entre otros, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el establecimiento del patrón oro, el GATT, absorbido posteriormente por la OMC, la Organización Mundial de Comercio,
Y este sistema económico se mantiene hasta finales de la guerra de Vietnam, en 1975, que es cuando quiebra el sistema. El mundo ya, a partir del final de la guerra y con todos estos acontecimientos, no voy a detallar los siguientes elementos porque los vamos a tratar después, se divide entre el este y el oeste. Pasó un tiempo antes de que se hablara del norte y del sur. Yo debo de reconocer que esa es una terminología que ya me pilla salido de la universidad. Los países del norte, los países del sur. Lo que se crean son, y que duran, me acuerdo yo perfectamente, dos bloques perfectamente delimitados. La URSS, el bloque de la URSS, y el bloque del Pacto de Varsovia. Esos dos bloques son perfectamente controlados por la URSS y por los Estados Unidos de América, nuestro ángel protector, que tenía tropas y bases desplegadas por el mundo para asegurarse el control y apuntalar nuestra tranquilidad. El muro de Berlín, las dos Alemanias, es, digamos, el elemento icónico de ese mundo partido, ese mundo bipolar, gracias al cual nosotros, del lado de los buenos, claro, nosotros siempre nos enseñan que los buenos serán los americanos y todos sus aliados, y los malos serán los rusos, los del este, y ahí en esa iconografía, digamos, en ese discurso crecimos mi generación y las generaciones anteriores a mí y algunas de las posteriores. En ese mundo bipolar. La creación de la ONU en 1945 garantizaba a nivel internacional los consensos ganados por las armas. Allí se escenifica lo que se llamó durante muchos años la coexistencia pacífica, es decir, éramos enemigos el este y el este, pero no nos peleábamos, nos soportábamos. Al amparo de los grandes, los 5 miembros del Consejo de Seguridad, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los he señalado en azul y en amarillo. En azul son los malos, lo digo obviamente con ironía, China y la URSS. Los buenos eran los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Al calor de las Naciones Unidas, respetada en aquellos años, florecieron conferencias internacionales, tratados y acuerdos en materia de desarme y control de armamentos y medidas de confianza con la que se estabilizaba una relación armada pero pacífica. Se habló de la paz armada. Ese fue el juego de la distensión que protagonizó la entonces famosa Conferencia Europea de Seguridad y Cooperación, la CESTE, que arranca de Helsinki, pasa por Ginebra y Belgrado. Yo fui testigo de ella en un periodo mío de destino en Belgrado al inicio de mi carrera, y sigue en la famosa Conferencia de Madrid, y posteriormente pasa otra vez a Ginebra. En ese juego de extensión, las dos grandes alianzas militares aseguraban las certezas de sus respectivos miembros. Más allá de Europa y del llamado mundo occidental, en otras regiones del planeta, el juego de influencias seguía, mientras China trataba de poner en orden su propia casa para recuperar el papel central que históricamente había tenido. Los años de Mao, de la revolución cultural, etcétera, tenían mucho lío, estaban tratando de organizarse. China no ha sido nunca un país expansivo, lo que es que tenían bastante con lo que tenían, lo que querían era influir. Ahora veremos cómo lo hacen. La ONU crece a medida que desaparecen las colonias. Por razones de tiempo no he puesto aquí un mapa de las colonias, pero es muy curioso que ese orden mundial del 45 está plagado de colonias que poco a poco se van desgajando de las madres patrias respectivas y van integrándose en la Organización de las Naciones Unidas. Así, hasta 1211, donde es la última incorporación, hay 142 miembros. Y con ahí se cerró porque no hay más países que puedan integrar la ONU. Suiza, que era un poco reticente, hace unos años se integró también. Hoy somos 193 miembros. En Europa, mientras tanto, 6 países firmaban
en Roma el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea en 1957, al que siguieron los tratados de la CECA, de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y el Euratom, los tratados de las comunidades europeas. Representó un rayo de ilusión en cuyo despliegue varios países europeos ausentes en Roma queríamos estar. Las esperanzas apuntalaban las certezas. Aquí hay un breve relato, digamos, del avance de la integración europea. Arranca el Tratado de Roma, en el 86 está el Acta Única, en el 92 el famoso Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam en el 97, Niza en el 2000, en el que España tuvo un papel bastante relevante, el Tratado de Lisboa, que consolida lo que ahora se llama la Unión Europea. Todavía muchas gentes de mi generación hablan de la Comunidad Europea, no existe la Unión Europea. Hoy somos 27 después de la, yo diría, afortunada defección del Reino Unido. Si quieren luego hablamos de eso y del Seny, del general de Gaulle, cuando por 2 veces vetó el ingreso de los británicos a la Unión Europea o las comunidades. Si de Gaulle levantara la cabeza hoy y viera lo que ha pasado, ya veis qué razón tenía. Pocos sospecharon en 1989 la importancia que iba a tener para nuestro mundo la aparición de Internet. De hecho, para muchos no saben cuándo se inventó. Y fue muy importante porque está en el origen de la red informática mundial, el famoso www, y ahí ponemos a continuación, y que fue casi literalmente la cuna de la segunda globalización que estamos viviendo. Tardaríamos en sentir los efectos de esa invención, pero en noviembre de ese mismo año, fíjense ustedes, cae el muro de Berlín. Y ahí se produjo toda una cascada de acontecimientos. Termina la Guerra Fría, terminan los bloques, entra la perestroika de Gorbachev, ahora hablaremos de ella, se desintegra la URSS, se unifica Alemania, bueno, un barullo, ¿no? Lo que pasa es que el nuevo orden internacional, el nuevo orden mundial, se estaba gritando. No sabíamos en qué dirección, pero ahí estábamos. Y ya el acabo se fue cuando en 1990 se produce la reunificación alemana. Yo siempre me acuerdo de una anécdota de Pertini, un estupendo y magnífico presidente de Italia. Cuando le hablaban de Alemania, decía Alemania, entonces Alemania decía, yo la quiero tanto, me gusta tanto, que quiero que haya 2. No una solo, 2, porque le daba miedo, digamos, la reconstrucción, obviamente, del poderío alemán. O sea, iba con mucha coña Sandro Pertini. La perestroika de Gorbachev, que es, bueno, certifica el final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, supone que Rusia pasa a ser un país basado en un capitalismo oligárquico entremezclado con las estructuras de seguridad del Estado, la Iglesia Ortodoxa restaurada, ustedes pasan del ateísmo a la restauración de la Iglesia Ortodoxa, y el imperialismo euroasiático. Yo estuve hace unos años en San Petersburgo y alucinaba de ver los popes todos sucios, debo de decirlo, con una sotana manchada, barbas, poniendo velas en las iglesias ortodoxas, y la gente yendo, bueno, pues como aquí en los años de mi madre, en la serranía, vamos, ahí había una fe ardiente, recuperada, que yo me decía, bueno, ¿qué pasó en la época de la URSS? O sea, ¿cómo ha habido este cambio? Bueno, Rusia deja de ser una gran potencia, pero desde su llegada al poder en 1999, como vicepresidente de la Federación, Putin no ha dejado de interferir en Europa, inspirado en las políticas de la inevitabilidad y de la eternidad de su mentor ideológico, un oscuro filósofo llamado Ivan Ilyin, difusor de culto de las ideas formuladas por el teórico político filonazi Carl Schmitt. Timothy Snyder, un espléndido historiador de Harvard, discípulo de un monstruo de la historia contemporánea, Tony Judt, fallecido de él hace pocos años. Timothy Snyder, especialista en Europa del Este, lo explica con claridad todo esto en su obra The Road to Unfreedom, el camino hacia la no libertad, que yo les recomiendo que lean. Es un magnífico vademecum para entender qué es lo que está pasando en este desmoronamiento del mundo actual. Luego, él lo ha completado con un librito pequeño sobre la tiranía, también está en español, 20 lecciones para entender el siglo XXI.
Está dirigido sobre todo al público norteamericano, pero yo diría que de esas 20, 18 nos las podemos aplicar. Léanlo, vale muy poquito y se lee rapidito. Está muy bien. Tras su jura como presidente de la Federación Rusa en mayo de 2012, Putin presenta su proyecto de Eurasia, proyecto como es un instrumento para disolver la Unión Europea y así simplificar el orden mundial. Un proyecto en el que el liderazgo, por supuesto, ¿saben a quién correspondía? A Rusia. Su idea de la integración pasaba por nuestra desintegración. Ahora bien, una de las preocupaciones principales a nivel de gobiernos tras la desaparición de la URSS y el fin de la bipolaridad fue el control de las armas nucleares, de la seguridad nuclear, que estaba diseminado en 3 nuevos estados independientes, Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán. Afortunadamente, la solidez del TNP, del Tratado de No Proliferación, firmado en la época de la URSS, en 1970, y al que se adhirieron 190 países, permitió la repatriación a Moscú de los arsenales de esos 3 nuevos estados. Yo creo que Ucrania se ha debido de arrepentir bastante de haberlo hecho, pero no le quedaba más remedio. Pero en ese momento el respeto a los pactos internacionales nos permitía seguir durmiendo tranquilos. Ya no había 2 bloques, pero nos seguíamos sintiendo seguros. En el mismo año de Internet y de la caída del muro, John Gray, un filósofo político británico, nos daba un toque de atención. Emitía una profecía, para entendernos. Decía, el fin de la Unión Soviética no va a ser el fin de la historia, sino su reanudación. El mundo post-URSS será el del regreso al terreno clásico de la historia, el de la rivalidad entre las grandes potencias, las diplomacias secretas y las reivindicaciones irredentistas. Sobre esa frase se podía hacer un seminario. Tiene mucha amiga. No se equivocaba. El primer aviso de navegantes fueron las guerras yugoslavas que arrancan en 1991. Tito fallece en el 80. Yo todavía lo conocí en mi año de estancia en Belgrado como joven secretario de embajada. Y ya aquello, las costuras de la República Federativa de Yugoslavia, se notaba que empezaban a craquear de alguna forma. A mí no me sorprendió que el país se desintegrara. Fue una invención de Tito. Además, se había conseguido desmarcar del bloque soviético, del segundo bloque, enfrentado con el de la OTAN. Pues iba un poco por libre y son, de hecho, los que inician, junto con Nehru y con Sukarno, el movimiento de los no alineados, del que tampoco vamos a hablar, pero que fue un movimiento muy importante en todos esos años de la distensión y de la paz armada, digamos. Guerras que duran 10 años. Pero qué casualidad, terminan las guerras yugoslavas terribles, en las que aquí nos enteramos algo, pero seguíamos muy cozy, muy acogidos a nuestro mundo tranquilo, de seguridades, nos protegían los americanos, nos protegía la OTAN. Bueno, qué bien estábamos, ahí se estaban despedazando. Pero en 1991 se produce ya lo que yo llamo el final de las certezas. La frase es mía. Se producen los atentados en las Torres Gemelas, el triste y famoso 11S. Ahí me pilló en Pekín. Y cuando lo vi por la mañana, asistía a una conferencia internacional, no me podía creer lo que estaba viendo en la televisión. Pensaba que era una película de ciencia ficción. No, era de verdad. Afortunadamente conseguí salir de Pekín al día siguiente y no me quedé bloqueado, que era lo que me temía. Pero ahí fue cuando el terrorismo islámico, con Al-Qaeda a la cabeza, se puso de largo en todo el mundo. Y cuando algunas de nuestras certezas se empezaron a tambalear. En octubre de ese año se produce el segundo aviso de navegantes, la invasión y ocupación de Afganistán, que dura 20 años. El régimen de los talibanes era, sin duda, merecedor de reprobación, pero su derrocamiento no condujo a la creación de una democracia de estilo estadounidense. No podía hacerlo, entre otras cosas, porque faltaban muchos de los ingredientes de una sociedad liberal. Y Estados Unidos y sus aliados se empeñaron y metieron dinero y metieron recursos y metieron hombres y mujeres
y vivieron la ilusión, algunos afganos de buena fe, de que podían ser un país un poquito más libre, un poquito más civilizado. Al final la ocupación no sirvió para nada. Los americanos, cansados de estar ahí, de ver que no pasaba nada, se habían ido antes ya los ingleses, los soviéticos. Parece que la historia a algunos países, a algunos dirigentes no les enseña nada. Bueno, ellos se fueron también y en cuanto se marcharon, precipitadamente, como hemos visto en las televisiones y los medios, los talibanes volvieron, reocuparon el país y ahí los tienen. Las mujeres con sus burkas, los hombres con sus barbas, y el que no le guste, pues 2 tazas o se va. El 11S cambió nuestra forma de viajar, de movernos por el mundo, de confiar. Y exactamente un año después de la invasión de Afganistán, vamos de año en año, el 12 de octubre de 2002, fecha de nuestra fiesta nacional, se producía el atentado del Sari Club de Bali. Y cito esa fecha porque mi mujer y yo acabamos de llegar a Indonesia, yo era embajador allí, y esa fue mi primera fiesta nacional, a la que vino a casa a la recepción el ministro de Asuntos Exteriores, Hassan Mirayude. Yo estaba feliz, no era habitual. Y en la madrugada, el día siguiente, me despierta la corresponsal de EFE en Manila, que cubría también Indonesia, y me dice: embajador, ¿qué está pasando? Yo no sé, me has despertado tú. Dice: vete a ver la tele. Y veo el desastre del Sari Club. Yo no he querido enseñar aquí fotos del desastre. Les muestro aquí el memorial de las víctimas, 202. Por lo tanto, yo jamás me olvidaré de ese día, de esa fecha y de esos atentados, a los que siguieron luego más atentados en Bali, 2 atentados en Yakarta. Yo estaba allí cuando pasó todo eso, o sea que lo puedo certificar de primera mano. Afortunadamente, España no tuvo ningún fallecido en esos atentados de Bali, pero Bali cambió y no ha vuelto a ser lo que fue en los años sucesivos, años que por lo menos nosotros lo vimos. Nosotros nos fuimos de Indonesia en el 2007 y Bali estaba recuperando, pero bueno, aquello no ha vuelto a ser lo mismo. Pero es que al año siguiente, insisto, año en año, Estados Unidos y sus aliados, España por supuesto y el Reino Unido, España sacando pecho, invadían Irak. El nuevo desorden mundial estaba servido. La frase no es mía, es de Tzvetan Teodorov, Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en 2008, un estupendo pensador franco-búlgaro o búlgaro-francés. Murió hace 4 o 5 años y es el que habla de eso, el nuevo desorden mundial. Por eso yo le llamo 2003 el año del desorden. En 2003 se produce definitivamente el colapso del nuevo orden mundial que yo había estudiado y que había dado certeza a nuestras vidas, y arranca ese nuevo desorden. El terrorismo islámico empieza a acampar a sus anchas. Basta recordar, entre otros, el 11M de Madrid en 2004. Esta foto es del 11M, es un homenaje a las víctimas. El atentado de Charlie Hebdo en París en enero del 15. En noviembre, los atentados de París en Denis. La creación del Daesh, el Estado Islámico en Irak, del que habrán leído ustedes bastante, lo habrán seguido. Fue un constructo terrorífico que duró 7 años. El Estado Islámico de Irak y Levante, y ahora creemos que está diluido, pero no se fíen ustedes mucho. Debe haber algún enclave por ahí todavía. Y el miedo pasa a convertirse en un ingrediente clave de las democracias del siglo XXI. Y a ese miedo, llamémosle físico, se han ido agregando paulatinamente otros miedos: a las crisis económicas y al paro subsiguiente, a las guerras y las hambrunas en territorios no muy alejados de nosotros, por sus efectos, a la inmigración descontrolada, al cambio climático, a las pandemias. Miedo, en definitiva, a la globalización, a un mundo en cambio constante e impredecible, fuera de todo control. Un miedo que, como ha escrito José Álvarez de Junco, espléndido historiador español, desde el fin de la Guerra Fría ha venido nutriendo los nacionalismos, las guerras preventivas, la reducción de libertades sobre texto de protección a la ciudadanía, el extremismo de los que protestan
y la acumulación de poder de los que nos gobiernan, a nosotros y a muchos países de nuestro alrededor. La guerra de Irak, justificada en la creencia de que el país poseía armas de destrucción masiva, fue un desastre, pero también fue muy controvertida y tuvo importantes consecuencias geopolíticas. Condujo a un conflicto prolongado en Irak y tuvo repercusiones para la estabilidad de la región, en la que Irán pasó a ser el país hegemónico. Aquí entra de protagonismo Irán. La guerra contra el terrorismo declarada por el gobierno de los Estados Unidos después del 11S, we are at war, decía Bush Jr., estamos en guerra. Bueno, ¿en guerra contra quién? Contra el terrorismo, contra una entelequia. Esa guerra remodeló las relaciones internacionales con un enfoque en la lucha contra el terrorismo y las ideologías radicales. Pero hubo otras cuestiones que se dejaron de atender y luego lo hemos estado pagando. Además, en torno al año 2003, se produjeron también cambios en las alianzas globales y en las relaciones diplomáticas. Algunos países, en particular los aliados europeos de los norteamericanos, tenían puntos de vista diferentes sobre la guerra de Irak, lo que tensó las alianzas tradicionales. Por otra parte, los primeros años de la década de los 2000 marcaron una época en la que la globalización siguió avanzando, conectando economías y sociedades de nuevas maneras y trayendo oportunidades económicas que plantearon retos nuevos como el aumento de la competencia y la propagación de problemas globales, cambio climático y oleadas migratorias, en parte una consecuencia del cambio climático. Por otro lado, del atlantismo se pasa al pacifismo, entendido como del Atlántico como centro de la política mundial al Pacífico como centro de la política mundial. Eso lo llamo pacifismo, entre comillas. Son los años en que se inicia el repliegue anglosajón, ya desde Bush Jr., pasando por Obama y el America First de Trump. El Asia-Pacífico pasa a ser el eje mundial. Ellos empiezan a desatender a la OTAN y a los aliados europeos para preocuparse de lo que pasa ahí, porque tienen la vista puesta en China, India, el sudeste asiático. En fin, ahí están pasando muchas cosas, que todo se ha disparado, digamos, en lo que llevamos de este siglo. China se consolida como gran potencia y surge una nueva alianza, que le sonará poco, el AUKUS. Se ha hablado poco de ello. Una alianza defensiva de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Australia porque estaba allí, Estados Unidos porque quieren ser los amos del mundo y el Reino Unido porque ¿cómo van a dejar a los norteamericanos solos? Ellos también son una potencia, aunque ya les queden 4 cosas. En todo caso, se militariza la relación con China. Este es un mapa del mundo en 2023, mapa chino, por supuesto, en el que obviamente el centro está, estoy mirando aquí, el centro está es que no tengo puntero para enseñárselo, el centro está en Australia y vemos que es Australia, China, India, Estados Unidos, el mundo está en el Pacífico y Europa está arrinconadita, África, le queda mucho por recorrer, Rusia está ahí también. ¿Quiénes están ahí? Canadá, Rusia, China, India, Australia, Norteamérica. Bueno, no está lejos Brasil, que es una de la gran potencia. México está también ahí, evidentemente. Son potencias emergentes. Pero es que es muy gracioso que este mapa mundo histórico de China refleja, tiene muchos años antes, refleja el mundo en 2023. Parecía muy significativo. No hace falta que me explique mucho más. Lo ven clarito, digamos, ¿no? El despliegue de China como potencia global y el retorno de Rusia a la escena internacional constituyen dos cuestiones de primera magnitud en el nuevo desorden mundial. A diferencia del enfrentamiento que hubo durante la Guerra Fría en el siglo XX, entre la URSS y China de un lado y los Estados Unidos de otro, la pugna actual es de intereses de poder en el caso de China y sobre todo de mantenimiento de su perímetro de seguridad en el de Rusia. Este gráfico es del crecimiento del PIB, el GDP, el PIB de China desde los años 60, que crecía al 4% anual, hasta los años 2000, que crece casi al 11% anual, que es una barbaridad, y aunque ahora está en torno al 4,5-5%, fíjense el acumulado, el crecimiento brutal que tiene China en los últimos
40 años. Yo recuerdo cuando era el subdirector general de Relaciones Económicas Internacionales, los años 98, 2002, que de todos los años China crecía un 8% su PIB, un 8%. ¡Qué barbaridad esto! ¿Cuándo va a parar? Al año siguiente el 10%. Hoy China ha pasado de tener el 2% del PIB mundial en el año 80 al 19% del PIB mundial, y hoy es la segunda mayor economía del mundo, solo superada por los Estados Unidos. Su principal objetivo, y desde luego lo está consiguiendo, es el de ser la gran potencia global. Y para ello está usando sin complejos el poder blando, lo se llama el soft power, y su potencia económica. Soft power es ir de buenos por el mundo, yo te ayudo, yo estoy muy bien aquí, vas a ver qué bien que seamos amigos, pero van metiéndose en todas las instituciones y en todas las estructuras económicas de los países que les interesan, sobre todo países más débiles. Pero al mismo tiempo robustece sus fuerzas armadas para dejar claro que si fuera necesario, utilizará también el hard power, el poder duro. Ojo con Taiwán, no perdamos de vista. Rusia, en 2013, era lo que ven aquí, un país sobre todo asiático, aunque nosotros nos quedemos con la parte europea. Pero su retorno es importante porque quiere protagonizar como potencia de otra manera, pero no es un tema menor. Y adquiere especial relevancia tras la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, por supuesto 2013. Hoy Rusia tiene Crimea, lo veis aquí en un rinconcito, y la mordida que le ha dado a Ucrania, y vamos a ver eso dónde para. Después del desmoronamiento de la Unión Soviética, el interés principal de la hoy Federación Rusa es el de garantizar su seguridad, como lo fue en los tiempos del Imperio de los Zares. Su obsesión, la seguridad, tenemos que tener un perímetro de seguridad. No debemos olvidar que se trata de un país de 145 millones de habitantes, es solo el 84% de la población mundial, cuyo 73%, es decir, casi 3/4 partes, se concentra en la parte europea, de los Urales para nosotros, para Europa. Pero además, ocupa el 3, o sea, un 1,84, 1,8 de la población mundial ocupa el 3,3 de la superficie del planeta, 17 millones de kilómetros cuadrados. Claro, proteger todo eso es una cosa, es demencial. Pero en ello están. Su PIB, sin embargo, que es el 1,8% del PIB mundial frente al 11, frente al 19 de China, limita sus posibilidades de expansión. Su geografía también. La desconfianza e incluso hostilidad rusa hacia las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia, Letonia y Lituania, y los países que formaron parte del desaparecido Pacto de Varsovia, Polonia, Rumanía, Hungría, Chequia, Eslovaquia, etcétera, los conflictos de Ucrania y Crimea, los de Armenia, Azerbaiyán y el Cáucaso, y su entendimiento con la potencia china, solo pueden comprenderse si revisamos la historia rusa. 5 invasiones en los últimos 400 años. Y miramos también, como decía, su geografía. Rusia tiene debilidades estructurales que le impiden ser una potencia global, pero no va a desistir de usar los instrumentos convencionales y no convencionales que precise, como la ciberguerra, para garantizar su seguridad y ser percibida en el mundo como una potencia a tener en cuenta. No olvidemos también que tiene armas nucleares. A ello se ha venido dedicando con ahínco Vladimir Putin desde su llegada al poder. Además, su petróleo, Rusia es el mayor productor mundial, y sus reservas de gas, que tienen las mayores del mundo, son sus mejores armas en estos momentos. Pero además de estas cuestiones que ya hemos señalado, hay otras a tener en cuenta para tratar de comprender el desorden en el que estamos sumidos. 55 conflictos activos a nivel de estados en 2022, más uno en el 23, que es el de Palestina. O sea, tenemos en este momento 56 conflictos a distintos niveles en todo el mundo. No está mal. Los problemas del agua, las migraciones, la emergencia climática, que daría no para una charla, sino para un curso. Las crisis económicas, las pandemias, la COVID es
la más relevante porque nos ha tocado, pero hay pandemias en África que no nos enteramos y que están por ahí. Y otras que podemos esperarnos, pues puede venir el dengue, pueden venir otras fiebres del Nilo, etcétera. Y desde luego, las guerras de Ucrania y de Israel, Palestina, que están teniendo efectos en todo el mundo. La invasión de Ucrania, el 24 de febrero de 2002, ya no fue un aviso de navegantes, es un producto destacado del nuevo desorden. Se trata de una invasión y una guerra que sigue en marcha y que ha quebrado súbitamente la complacencia pacifista en la que habíamos estado viviendo en nuestro mundo, el mundo occidental. Las guerras eran cosas de otros, es como el terrorismo. No, han matado a este, al otro, a mí no me toca, hasta que le toca a tu primo, a tu amigo íntimo, a tu padre. En fin, nosotros vivíamos a la nuestra. Es una quiebra que ni siquiera llegamos a imaginar durante las guerras de los Balcanes. De repente, o sea, es al menos la apariencia, Europa ha pasado de ser un proyecto de paz a una comunidad de soberanía y seguridad, como ha señalado el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. La guerra de Putin ha supuesto una coalición geopolítica, OTAN, digo OTAN 30 que somos 30 miembros de la OTAN, OTAN versus Rusia, e ideológica, democracia europea versus autoritarismo, cuyo único aspecto positivo, para entendernos, está siendo el fortalecimiento de la Unión, eso quiero creer por lo menos, y la unidad transatlántica y de cooperación Estados Unidos-Europa. Por eso decía antes que el pacifismo norteamericano se está revirtiendo un poquitín a raíz de la guerra de Ucrania y de la otra que tenemos en el Mediterráneo oriental. Frente a ella se ha producido una reacción europea en 5 planos: económico, militar, humanitario, comunicacional y diplomático. De esta colisión, Europa solamente saldrá reforzada si, y destaco el sí, mantiene la unidad política en la ayuda militar y en las sanciones, lo que está por ver. Es capaz de influir en la resolución del conflicto, lo que se avizora difícil. Tiene un papel activo en la posguerra, vamos, en la reconstrucción de Ucrania, lo que implica que todos los países de Europa se rasquen los bolsillos. También es un gran interrogante. Y plantea, cuando acabe la contienda, unas bases para diseñar una nueva arquitectura de seguridad para Europa con Rusia, si nos dejan los americanos. Es decir, que ese reforzamiento es un wishful thinking, es un deseo piadoso, pero yo se lo tengo que contar, porque además lo he leído en alguna parte y las razones para el reforzamiento, lo otro es de mi cosecha, pero lo ponemos junto, vemos que es un reforzamiento, bueno, de aquella manera. Las lecciones de la crisis, eso sí que es importante, han sido la necesidad de construir varias Europas. Una Europa de la energía para conseguir soberanía energética, que estamos en ello. Una Europa de la defensa y de la autonomía estratégica, que yo creo que no nos van a ni nos van a dejar los norteamericanos, ni vamos a ser capaces de hacerlo porque cada país va a la suya. Y esto es un gallinero a la hora de poner de acuerdo los equipos militares, las armas, no sé, en fin. Es importante, de todas maneras, no perder ese objetivo. La Europa de la Unión Económica y la Solidaridad, con un fondo permanente para crisis ligado a la mutualización de la deuda, el modelo Next Generation, que estamos percibiendo y nos está viniendo a nosotros y a toda Europa, ese es otro tema importante. Y la Europa de la migración y el asilo, que parece que eso nos interesa a España, a Italia, a Grecia, y que los demás se llaman andana porque estamos lejos, pero eso vamos a tener que ponernos a ello si no queremos encontrarnos con un problema de magnitudes colosales dentro de no mucho tiempo. Esas urgencias y esas lecciones se vieron desbordadas el pasado 7 de octubre con el despiadado ataque relámpago de Hamás a Israel desde la Franja de Gaza. Y también con la apocalíptica respuesta israelí, que en estos momentos sigue su curso. Estos son datos de esta mañana, porque cada día tenía que ir actualizando el balance. Más de 9.000 muertos en Gaza, 3.500, 4.000 niños, 2.200, 3.000 mujeres, más de 22.200 heridos, un tercio niños, 224 israelíes secuestrados, más de 200.000 desplazados internos,
1.400, alguno más, muertos en Israel, decenas de desaparecidos. Con la reacción israelí, cuando basta es basta, es decir, ¿hasta cuándo? Es una locura total. Estamos posiblemente ante la encrucijada internacional más seria desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Apúntenselo bien, porque esta crisis es terrorífica. No por los desastres de ahí, sino porque se puede inflamar toda la región con un Irán con ganas de lío y con países y con un Israel que se va a defender con uñas y dientes. Vamos, a mí me preocupa profundamente. Si Israel reocupa Gaza y no esta ocupación, si se queda allí, como parece, tendrá por concluido el asedio medieval que está sometiendo a la franja. Lo que voy a contar no es mío, es de Friedman, un antiguo corresponsal del New York Times en Jerusalén, judío, pero una mente lucidísima en sus análisis, lo estoy siguiendo con pasión. Lo que pasará es que se dinamitarán los acuerdos de Abraham de 2002 por los que Marruecos, Bahrein, Emiratos y Sudán establecieron relaciones diplomáticas con Israel. Ello desestabilizará más todavía a Egipto y Jordania, dos aliados ya de Israel, tienen relaciones y dos aliados importantes de Estados Unidos, y hará imposible la normalización de las relaciones de Israel con Arabia Saudí, que estaban en curso y estaba a punto de caer antes de la barbaridad de Hamás. Se trata de reveses estratégicos importantes. Por otra parte, ello permitirá a Hamás inflamar Cisjordania y poner en marcha una guerra larvada entre los colonos judíos y los palestinos. Ya estamos en ello. Ya hay muertos en Cisjordania, casi 200. Los colonos contra cisjordanos, pues aquello está calentito. Esto, a su vez, jugará a favor de la estrategia de Irán de llevar al límite las capacidades de Israel y así debilitar desde dentro la ya frágil democracia judía, gracias a la era de Netanyahu. No perdamos de vista que el principal objetivo estratégico de Irán ha sido siempre mantener a Israel enredado en Cisjordania, llevarle a ocupar de nuevo el sur del Líbano y, sobre todo, que vuelva a ocupar Gaza. De ese modo, la debilidad moral, económica y militar israelí impedirá que el programa nuclear y las ambiciones hegemónicas iraníes se vean amenazadas. La guerra es buena para algunos. No es evidente, y sigo con Friedman, cómo puede asegurarse Israel de que un ataque como el de Hamás no vuelva nunca a producirse. Pero en todo caso, la solución no puede ser la de lanzar a 360.000 reservistas traumatizados a una guerrilla urbana en uno de los lugares con mayor densidad de población del mundo. Hundirá la economía de Israel y su prestigio internacional. Están en ello. Como ha señalado recientemente un profesor jubilado de estrategia en la Escuela Naval de Posgrado estadounidense, el profesor Arquila, y lo cito: si Israel reacciona de forma exagerada en Gaza, barrerá cualquier residuo de apoyo afectivo existente hacia el país. Y esa es la gran apuesta de Hamás, que la guerra de los afectos, la guerra de la comunicación, la pierde Israel. La está perdiendo con estas salvajadas, con este asedio medieval a que está sometiendo a Gaza. Israel, sigo con Arquila, el de la Escuela Naval, ha aportado mucho, disfruta de mucho y contribuye mucho al mundo, por supuesto. Tiene también mucho que aportar, mucho más. Arriesgar todo eso con un acto de venganza o de rabia alterará de manera fundamental sus dilemas estratégicos. Es además excepcionalmente imprudente. Mirad lo que pasó con la invasión de Irak y con la invasión de Afganistán, sobre la de Irak, que destruyó toda esa zona, que más o menos estaba controlada con el malo de Saddam Hussein. Joshua Leifer, un judío que llamo disidente norteamericano, ha escrito hace 3 días en una distinguida revista norteamericana del New York Review Books lo siguiente, y lo cito, lo leo literalmente por el contenido que me recuerda un poco a la profecía del filósofo Gray. Parece que solo hay 2 caminos a seguir: la catástrofe o el compromiso. Incluso si Israel logra sus objetivos declarados, lo que parece probable dado el respaldo que tienen los Estados Unidos, el costo será mayor que cualquier otro en la historia del país. La humanidad exige que los rehenes
israelíes sean liberados, todos. Que Israel cese sus bombardeos y el asedio de Gaza, ponga fin a la ocupación de Cisjordania durante decenios y que los dirigentes israelíes y palestinos comiencen de nuevo el proceso para alcanzar una solución justa y a largo plazo del conflicto. Los instrumentos los tienen ya desde 1991, perdón, desde 1993, los acuerdos de Oslo, que luego hablamos de ello. Estaban ahí. Sin embargo, señora Leifer, me temo que estos son tiempos inhumanos. Nos esperan tiempos oscuros. Desgraciadamente, yo no veo argumentos para rebatir ese análisis o esa profecía. Esos tiempos oscuros nos salpicarán a nosotros y al resto del mundo, no solo a Oriente Medio. Recuérdese, como decía antes, lo que sucedió tras la destrucción de Irak, de Saddam Hussein. ¿Y luego qué? Irán y Rusia no pueden tener mejor regalo. Los problemas inmediatos, que ya estamos sintiendo a partir de Ucrania, pero se van a acrecentar, son el alza de precios, la inflación y la limitación del crecimiento, el coste de la energía eléctrica y del gas y el petróleo. La seguridad energética mundial está en peligro en estos momentos por el conflicto entre Hamás e Israel. El costo de la vivienda y de los alquileres, el agravamiento de la emergencia climática, pero además el incremento exponencial de las migraciones, más crisis de refugiados y la inseguridad, el retorno del miedo. ¿Es todavía la Unión Europea nuestra única certeza, la única que nos queda a nosotros, españoles, europeos? Yo no estoy muy seguro. Podemos agarrar como un clavo ardiendo, pero Europa ha enterrado su autonomía estratégica para seguir casi sin rechistar a los Estados Unidos. Y eso tiene y tendrá consecuencias. En su libro Clásicos para una vida, o para la vida, publicado hace 7 años solamente, Nuccio Ordine, un espléndido filósofo italiano, premio Princesa de Asturias de este año, que no pudo recoger porque falleció 2 meses antes, nos recordaba el dramático testimonio de Primo Levi en su imprescindible Si esto es un hombre, secuestro de un homo. Obra en la que nos habla de la brutal humanidad de quien programa el exterminio de millones de inocentes. Levi habla de Auschwitz y del nazismo, pero no sirve la cita. Una inhumanidad, agrega Ordine, que aún hoy se incuba en Europa en movimientos ferozmente partidarios del racismo e incluso del nazismo. Lo que Levi nos recuerda es que cuando la intolerancia hacia el otro se transforma en un objetivo político, el peligro es inminente. Y eso es lo que está ocurriendo desde hace algunos años en demasiados lugares y está ocurriendo hoy en Ucrania, en Israel, en Palestina. Yo llamo ese fenómeno la descivilización del mundo. De ahí que, como señaló el malogrado Ordine, no convenga que bajemos la guardia ni subestimar palabras y gestos que contribuyen a fomentar el odio y la violencia. Ante acontecimientos apocalípticos como la pandemia, las guerras y las catástrofes climáticas, miramos amedrantados hacia un futuro tétrico. El miedo nos ha hecho renunciar a las esperanzas. Nos hemos resignado a sobrevivir. Cuidado. El miedo está siempre disponible. La cuestión es quién lo usa. Se crea y luego se cree en lo creado. Publio Cornelio Tácito en el siglo I y II después de Cristo. Fijaos si hace tiempo. Sigue siendo válida esa frase maravillosa que nos la ha recordado recientemente el historiador y maestro mío, Carlo Gisburg. El miedo provoca hambre de autoritarismo, nos advertía Tácito ya en aquella época. Byung-Chul Han, uno de mis filósofos favoritos, coreano-alemán, nacido en Corea pero viviendo hace muchos años en Alemania, hombre de pocas palabras, de libros de pocas páginas, pero que hay que leerlas reiteradamente para asumirlas, para asimilarlas. En un alegato contra el miedo nos dice: la esperanza nos une, crea comunidad y genera solidaridad. Es el germen de la revolución, es un brío, un salto. La angustia se nutre de lo pasado y del resentimiento. La esperanza abre el futuro,
Lo único que puede salvarnos es el espíritu de la esperanza. Solo ella despliega el horizonte de sentido que reanima y estimula la vida y hasta la inspira. Me dejo muchas cuestiones en el tintero, como el olvido de la guerra de Ucrania, la expulsión de los armenios del enclave de Nagorno-Karabaj, una limpieza étnica en Azerbaiyán, la descomposición de Libia y sus consecuencias en el Sahel, los efectos del cambio climático, el sur global. Una amiga mía aquí tiene muy en cuenta, profesora de la BIU. La CP, la Comunidad de Política Europea, que es ese constructo, bueno, no da tiempo, los BRICS y un largo etcétera. Pero es hora de terminar. Parafraseando a Oscar Wilde, no quiero agotar el tema para no agotarles. O sea que ustedes son quienes ahora tienen la palabra. Gracias. Bueno, vamos a abrir para mí lo más interesante de esta jornada, un espacio de diálogo, de crítica, de comentario, de análisis de conciencia, pero por favor no se me asusten. He mencionado el miedo precisamente para que no tengan miedo. Recordemos el aforismo de Tácito, que parece que es fundamental. Se crea y luego se cree en lo creado. Bueno, vamos a ver qué está pasando, pero seamos conscientes de lo que tenemos entre manos y del momento crítico crucial que estamos viviendo. Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. ¿Le vais a dar un micrófono? Sí. Bueno, pues ahora, como dice, dejamos... ¿Por qué ha sido posible la creación de un Estado palestino en Israel? De que es una solución que se apuntó ya en los 90 y que siempre, siempre no, en momentos pareció cercana, pero cada vez se ve más lejana. Porque Israel lo quiere. Es decir, porque fíjese que los acuerdos de Oslo le cuestan a Yitzhak Rabin la vida. A Rabin lo asesinan porque es el firmante de los acuerdos de Oslo. Eso ha precedido de la conferencia de Madrid en 1991, magna conferencia en la que se ponen las bases para negociar. Es una conferencia, un momento fundamental en el conflicto de Oriente Medio. Y en 1993 se firman los primeros acuerdos de Oslo en presencia de Arafat, Rabin y Clinton. Luego unos segundos acuerdos, bueno, eso daría para otra conferencia. Pero a Rabin le cuesta la vida. Incluso Sharon, que era una bestia, decidió irse de Gaza. Pero no quieren los dos estados. Y este conflicto no va a parar por muchos palestinos que maten. Saldrán otros. Mientras no se sienten y creen los dos estados, que se respeten mutuamente. Esa es la única solución factible. Lo otro son venganza sobre venganza. Y bueno, esto que están haciendo en Gaza e Israel lo van a pagar muy caro. Pero habrá algún momento que habrá que decir, paren ya. Pero por eso digo, la solución está ahí. No se ha querido adoptar. Eso estamos. Y Netanyahu ha sido catastrófico para Israel, vamos. Ha sido, lo último es que se quiere cargar el Estado de Derecho, le ha venido la guerra encima. Pero bueno, está en eso, ¿no? Y hay gente muy cabreada. Yo por eso he citado además a escritores o periodistas, escritores y analistas judíos norteamericanos. Creo que está haciendo un análisis muy bueno y no van contra los suyos, van criticando los suyos porque es un disparate. Es verdad que Israel tiene mucho que ofrecer. Es un pueblo estupendo, pero claro, con todo esto, por amor de Dios, no se puede seguir. Esa es un poco la historia, pero no quieren. ¿Hay más preguntas? Pepe. Sí. A mí me gustaría saber un poco tu opinión sobre la posición de Alemania en este conflicto. La posición de Alemania en este conflicto, que ha dado un apoyo global a Israel. Y bueno, está claro que la guerra la está ganando Hamas por el tema del antisemitas que se está generando a nivel mundial. Quería un poco oír tu opinión.
Vamos a ver, Alemania, en mi opinión, creo que tiene una mala conciencia histórica por, por el Holocausto y por todo lo que pasó durante el nazismo. Yo creo que se olvidan de que algunos de los procedimientos de los dirigentes israelíes son nazis, es decir, y medievales. Es decir, que condenemos a Hamás, absolutamente no quiere decir que no condenemos el despropósito actual. Mire, le voy a contar una cosa que leí el otro día. Hace unos cuantos años, hubo un atentado importante de Pakistán en India. Murieron 250 indios, una cosa bastante, a mí me suena brevemente. ¿Y qué hizo el primer ministro indio? Nada, no hubo represalias. Esperó y hizo una campaña económica, diplomática y política para poner en su sitio a Pakistán. Porque el otro no tenía sentido. Es decir, este disparate, cualquier espíritu sensato lo tiene que criticar. Tú no puedes matar y matar y matar hasta cuándo. La guerra tiene sus reglas, hasta la guerra tiene sus reglas, es inhumano. Lo que pasa es que en Alemania hay voces disidentes, pero claro, ellos están ahí, si me lo permiten la expresión vulgar, se lo cogen como un papel de fumar, no saben muy bien, claro, no sea que les critiquen, oiga, todo tiene sus límites, es decir, y evidentemente la solución no es esta. Con esto fortalecen a Hamás, Irán se frota las manos, destrozan los acuerdos el pacto de Abraham, lo que decía antes. Estaban a punto de establecer relaciones con Arabia Saudí, lo que no le interesaba a Irán, la otra potencia, en absoluto, ni a Hamás. Es decir, ellos van a destruir, a Hamás les da igual los palestinos que mueran, en el fondo, ellos van a la suya. Más son unos locos, unos obsesos, como son los judíos ultraortodoxos. ¿No? O sea, por ahí he leído alguna de las cosas que he comentado, el problema de los absolutos, ¿no? de los fanáticos. Es fanáticos contra fanáticos con eso. ¿Qué fueron las cruzadas? Pues las cruzadas medievales fueron guerras de fanáticos para cargarse a los que no pensaban como ellos. La cruzada contra no me sale el nombre del líder, del general, la cruzada contra los albigenses, Simón de Montfort, dijo, bueno, va a un pueblo y dice, mátenlos a todos, que Dios ya sabrá distinguir entre los buenos y los malos cuando lleguen al paraíso. Bueno, es así. Entonces, claro, esto es lo que hacen los judíos, los matamos a todos y ya verán ellos los que son de Hamás y los que no son de Hamás. Pero yo creo que ese es un poco el problema. Los países que han tenido ese tema, Rumanía están callados, donde también hubo nazismo y persecuciones, Bulgaria. Pero yo creo que y Estados Unidos, que apoya a Israel, está bien que apoya a Israel, pero en fin, que le ponga un poco en su sitio, ¿no? Está yendo más allá de la autodefensa en el tema de Gaza. O sea que ya se lo ha dicho China. China le ha dicho, en una nota que tenía por aquí, China le ha dicho a Israel, usted va a estar demasiado lejos. Es el segundo mayor socio comercial de Israel. Israel además económicamente se va a hundir. Los campos no tienen que los cuidar, porque está todo el mundo en la guerra, todos los hombres en edad de merecer estar en la guerra. Movilizados. Y China además tiene una buena relación con Irán y para ella es muy importante el Oriente Próximo que esté pacificado porque está en el tema de la nueva ruta de la seda, ese proyecto chino, que a mí me pone muy nervioso, pero bueno, ellos verán, ¿no? Entonces esa es un poco la situación. Yo creo que tiene de momento poca solución, porque además se han cegado con el tema de la destrucción, van a arrasar aquello, es decir, van a dejar aquello, pues como dejaron Guernica los alemanes, o como dejaron, no recuerdo qué ciudad alemana fue la que arrasaron los alemanes. Dresde, pues se puede dejar como Dresde, sí. Esa barbaridad. La palabra es genocidio. ¿Perdón? Que la palabra es genocidio. Bueno, en eso están, genocidio contra genocidio. Sí, Areli. Primero, enhorabuena, muchísimas gracias por esta lúcida conferencia. Mi pregunta es un poco sobre Sur Global, que tiene que ver que en realidad creo que Europa está luchando contra su propia irrelevancia en el escenario geopolítico. Esa parte que mencionabas de la cerrazón de la propia Europa al seguir los pasos de Estados Unidos,
lo ha convertido en un actor irrelevante. Sus posicionamientos respecto de Israel en este momento, a pesar de que son una voz fuerte ahora en Europa, es irrelevante. Para mí, creo que también es interesante que se pueda hacer una crítica a la propia mentalidad europea, a las razones de nuestra construcción europea, desde el proyecto civilizatorio, desde comprender la democracia en un sentido más amplio que la democracia solo liberal, en la recuperación de ese horizonte de esperanza. La semana pasada estaba en un congreso y una filósofa de la Universidad de Granada establecía que para poder tener un horizonte de esperanza, lo que necesitamos recuperar es la confianza. Esa teoría de la securitización de finales de los 90, principios del nuevo milenio, lo que nos ha roto es la confianza en el diálogo. Para mí es, ¿qué vamos a hacer en Europa con la irrelevancia de Europa? Bueno, pues lo tenemos complicado. Mira, el tema de Estados Unidos y Europa, yo siempre recuerdo una anécdota real, vamos, a un amigo que era entonces el asesor diplomático principal del presidente de gobierno, que llega un embajador norteamericano. Voy a suavizar la anécdota, pero en el fondo me dice: ¿cómo gana usted? ¿Cómo se ganan las mentes y el corazón de los demás? How do you win people's hearts and minds? Dice: mira, cójala de la oreja, retuérzasela todo lo que pueda y las mentes y el corazón le van a seguir. O sea, los instrumentos que tiene Estados Unidos para presionar a Europa, a nosotros, fíjate, pero es que a Polonia, son monumentales. Entonces, claro, hay que tener eso en cuenta también. Si a eso le unimos el desconcierto, en el sentido del no concierto de Europa para ponerse de acuerdo, ni siquiera en comprar los mismos modelos de avión. Dice: yo tengo el Rafale, yo tengo el Eurofighter, yo tengo... Coño, es que nos vamos a la guerra y cada cual tiene munición distinta. Me das balas, ¿no? Pero es que yo tengo otra pistola. Es que parece de chiste, pero es así. Entonces, claro, como hemos vivido muy metidos en nuestros pequeños castillos, pues eso es muy difícil. Pero si nos cuesta ponernos de acuerdo en el tema del asilo, joder. O sea, si está llegándonos gente en patera, que solo hace falta que vengan ya en transatlánticos. Mire usted, déjese de pateras, póngales unos barcos y los traigan a todos. Y ya cuando estén todos aquí nos iremos a desarrollar aquello nosotros, es lo último que nos queda. Pero en todo caso, bueno, ya verán ustedes. Es que yo creo que Europa está progresivamente subiéndose en cada vez mayor irrelevancia, y aquí estamos aguantando lo que tenemos. Que no se me desbarate mi tranquilidad, mis certezas, mis pequeñas certezas. Vamos a ver. Y haciendo juegos malabares, pero claro, de nuevo los que toman las decisiones, los decision makers, tienen que pensar de otra manera. Y hay hipotecas que tenemos, y tenemos muchas con Estados Unidos, como las tenemos con China también. Imagínate que todos China se lleva todas sus inversiones mañana. Y luego, otra cosa, el poder blando chino. Todos los chinos que están en Europa, pacíficamente trabajando y siendo buenos ciudadanos y tal, esos chinos que no se mueren nunca, como sabéis, porque nunca hay entierros de chinos. Yo creo que son inmortales. Esto, bueno, pues son parte del poder blando. ¿Y qué es el poder blando? Pues vamos a comer a un chino, vamos a comprarnos cosas de un chino. Pues todo eso forma parte de ese poder blando. Nos están invadiendo pacíficamente y legítimamente. Pero mira cómo en China se toman poco bocadillo de calamares, por ejemplo. O sea, es que la inversa es más complicado. O sea, China históricamente nunca ha jugado a ocupar Japón, sí. ¿No? Estamos aquí y nos vamos extendiendo y bastante tienen con lo suyo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, estamos en la irrelevancia y bueno, pues nuestros hijos pues ya verán lo que hacen. A mí ya, a lo que me queda. Más preguntas. Vicente. Hola. Una de las, digamos, al comienzo, uno de los retos que has mencionado es el de la catástrofe ambiental. Pero yo creo que la catástrofe ambiental no es la consecuencia del desorden, sino que es la consecuencia del crecimiento poblacional. Es decir, que vamos a llegar a 11.000 millones, que es el tope por lo visto que vamos a llegar,
pero claro, es muy difícil. Y luego el aumento en el nivel de vida de grupos poblacionales. Hay un libro de un tipo que se llama Hans Rosling, que no recuerdo el nombre del libro, pero tiene una sola palabra, que es súper optimista en el sentido que dice, va viendo con el paso de los años, digamos, la renta per cápita por persona de la población mundial. Y entonces llega a la conclusión de que nunca hemos estado mejor en la historia. Es decir, por ejemplo, solo quedan 1.000 millones de habitantes de los más o menos 8.000 del planeta, millones, en que las mujeres no reciban formación. Es decir, tienen una formación media de un año menos que los varones. Y esto significa que paras el crecimiento poblacional desde el punto de vista de los nacimientos, porque en cuanto a las mujeres se educan, dejan de tener muchos hijos. Consecuencia de ello, claro, al mismo tiempo hay un envejecimiento global que hace que la población de todo el mundo crezca porque aumenta el número de viejos. Y esta es la extrapolación a los 11.000 millones. Por tanto, yo creo que atribuir la catástrofe al desorden, yo creo que es en el fondo el desorden humanitario que hemos tenido de que yo esté vivo. Me dieron penicilina y no me morí, no casqué de neumonía en el primer año de vida, ¿no? Es un poco, digamos, el avance. Tal. Y déjame la tercera cosa. Con respecto a lo de la relevancia de Europa, casi me gusta. Porque si miras el conflicto de Ucrania, en realidad es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Cuando miras la cantidad de dinero que hemos puesto los europeos, lo que ponemos es el nombre. Ellos quieren un concierto de naciones. Entonces, yo voy a ayudar y no sé qué. Pero en realidad, el 90% de lo que han puesto, no solo en armas, sino en ayuda también a la población, es norteamericano. Con lo cual, en el fondo, casi me gusta que seamos un poco irrelevantes en ese sentido, ¿no? Entonces, no es que me guste Putin en absoluto, ni que me guste una Rusia casi zarista, ¿no? Pero sí, Vicente, consideraciones, nada. Vicente, pero el cambio climático, aunque no sea él en sí causante de la bueno, si hay desorden hay más, claro. Del desorden, pero sí que las consecuencias de cambio producen desorden, es decir, la crisis del agua, que produce crisis migratorias. O sea, va a haber, dentro de nada la gente estará haciendo guerras por el agua. En el 75 yo vi un informe de la CIA cuando estaba en Estados Unidos, que me pasó Santiago Grisoría, sobre las consecuencias de que subiera la población, de que subiera la temperatura 1 grado, 2 grados y 3 grados. Y está prediciendo, las predicciones se están cumpliendo de forma absoluta. Es decir, por un lado, que esto produce sequía, unas migraciones brutales, etc. Vamos, ya estaba previsto. Si tu poder está bien, pero yo me refiero que es uno de los elementos que contribuyen al nuevo desorden. O sea, en un nuevo orden mundial, lo que habría que hacer sería luchar contra los efectos, la prevención y la aclimatación a las nuevas condiciones después del cambio de clima. O sea, lo enunciaríamos de otra manera, pero eso está ahí, está con nosotros. Sí. Señor Delerio, gracias por la conferencia. Vamos a ver, en 80 años prácticamente hemos duplicado población mundial y además está desarrollándose de una manera mucho más importante, si cabe, el concepto religioso. Tenemos Occidente cada vez más aconfesional y tenemos el bloque asiático-africano cada vez desarrollando más o manteniendo el concepto religioso. Me gustaría conocer su opinión respecto de esto. Lo he oído mal, ¿me lo repites tú? ¿Abandonar? Sí. Sí, aumentar. Sí. No acabo de entender su pregunta. Sí, a ver, yo creo que dentro de lo que es un poco la visión que usted ha dado, necesito ver qué opina usted sobre el impacto del volumen de población. Quiero decir, del año 40 al 2023 ha pasado efectivamente todo lo que usted ha dicho, pero creo que el efecto del desarrollo de la población a nivel mundial
está influyendo también de una manera bárbara y me gustaría conocer un poco su valoración en esto. Claro que sí. Es decir, somos muchos más que éramos cuando se establece el nuevo orden mundial, digamos, del Tratado de París del 47 o del 45. Perdón. Entonces, eso tiene un efecto brutal en todos los sentidos. Es decir, somos demasiados en el planeta. Pero eso, en fin, no podemos hacer nada, no podemos empezar a matar a gente. O sea, lo que hay que hacer es un uso más eficiente de los recursos, que eso se puede intentar en el mundo desarrollado, pero en el sur global es más complicado. Es decir, el sur global, que era lo que llamamos antes el mundo en desarrollo, ¿no? Básicamente, eso es más complicado. O sea, vaya usted a decirle a los que vienen las pateras aquí, estos pobres, oiga, no gaste usted tanta agua, haga no sé qué. No, ese es un problema. Pero ese es un elemento más a tener en cuenta a la hora de reestructurar, digamos, el orden mundial. Pero yo creo que vamos a ir a un mundo no de un único orden, sino de 2 o 3 órdenes, un mundo multipolar, eso es evidente, que cada polo tendrá su manera de organizarse y de relacionarse con el otro polo. Posiblemente vayamos a 2, 3 polos, para entendernos, que tengan que establecer unas reglas de juego y a ver cómo se organizan, ¿no? Por regiones. Y nosotros en Europa pues seguiremos estando cada vez más fuera de esos mapas que les he enseñado, que los chinos con su sabiduría ya lo predijeron hace muchos años. Y bueno, pues ahí estaremos. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que nos ha tocado. Bueno, acabamos. ¿Hay alguna...? Sí, joder. Muy concreta. ¿Qué papel juega en estos momentos la ONU? Porque la sensación que da es que deberían cerrarla e irse a casa. Imagínese por un momento que no estuviera la ONU, que la ONU desaparece mañana. Sí. La que se nos liaría. La ONU es lo que los países quieren que sean, como toda organización internacional o nacional. Es decir, la sociedad de amigos del país es lo que los socios de Valencia quieren que sea. Y entonces los socios de la ONU, pues como no los que mandaban en el orden mundial, no quieren ceder el protagonismo y que se estructure de otra manera. Se está hablando de reorganizar la ONU hace mucho tiempo. O sea, no tiene sentido que siga habiendo cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que vetan lo que les da la gana. Rusia, que ya no es Rusia. China, que es mucha China. Estados Unidos. Inglaterra, que ya no es lo que reino, que no es lo que fue. Y Francia, que ya explicarás, porque tiene la bomba atómica. Bueno, Francia es una risa lo del otro. Entonces, bueno, la ONU es un foro donde se habla, se discute, se consiguen algunas cosas. Un compañero mío, Javier Rupera, hace muchos años, embajador, muy jubilado, decía, bueno, que fue embajador en Washington, decía, bueno, piensen ustedes qué es lo que sería si no hubiera la ONU. Tenemos un foro donde podemos hablar y hay muchos pequeños logros, digamos, de menor cuantía, que sí que están consiguiendo. Es decir, está la sede de Ginebra, donde hay una serie de proyectos en marcha, está la sede de Nairobi, está la sede de Viena. Bueno, lo que pasa es que todo lo de la ONU no es lo que pasa en Nueva York y lo que vemos en la Asamblea General. Hay otras cosas que sí que están funcionando. Yo creo que sería muy negativo, sobre todo en la zona de las crisis humanitarias, las emergencias y tal, que no existiera la ONU. Sí, sigue cumpliendo un papel, aunque sea un pato cojo, pero, Dios mío, que no se nos muera. Es un poco el mensaje. ¿Vale? ¿Hay alguna...? Bueno... Hablabas durante la presentación de que incluso la guerra tiene su propio derecho, tiene sus reglas. Sin embargo, creo que especialmente este año, sea en Ucrania, sea ahora en Israel y Gaza, o sea en Sudán del Sur, creo que estamos viendo que este derecho internacional humanitario se ignora prácticamente completamente. Y recuerdo, estudiando a Maquiavelo, que hablaba de que es importante controlar los actos que haces durante la guerra, entre otras cosas porque me parece que muchos de los actos que se están cometiendo dan pie a que una paz sea imposible, por el simple hecho de que el exterminio y el foco que se le está poniendo a la civilización inocente
solo da pie a que haya deseo de venganza. No es una guerra en la que pelan fuerzas armadas, es una guerra en la que los que más acaban sufriendo son la población. Y sobre todo en el caso de Israel y Hamás, en el que quizá la religión tiene un impacto más grande y un rol muchísimo más grande, especialmente con el terrorismo, me parece que los actos que se están cometiendo solo lleva a que haya más guerra, haya más terrorismo y haya mucha más enfrentación. Entonces, ¿cómo se puede reforzar esta idea de el derecho internacional humanitario para que realmente se cumpla cuando más falta hace? Hombre, el problema del derecho humanitario, de la guerra del derecho humanitario, se cumple si quieres cumplirlo. O sea, tú no cumples el derecho corresponde en un país donde hay elementos coercitivos y te la cargas. Pero claro, el problema es que no hay un sistema de coercitivo internacional para que tenga que cumplirse ese derecho, ni hay un seguimiento de todo eso, además todo es muy, muy discutible. El Tribunal Penal Internacional, cuando llevan a alguien allí, pues consiguen, si lo condenan, meterle en la cárcel, pero claro, lleva a alguien allí. Es decir, el tema es que el derecho internacional parte de la base del voluntarismo de las partes, de la buena voluntad y del respeto. Tú, cuando juegas al tenis hay unas normas. No, pues yo tiro 3 veces. No, pues no vale. No vale porque no, pues si no, pues no puedes hacer lo que te dé la gana, pues se juega y hay un respeto a lo que se hace. Entonces, ese es el gran problema. Además, he tocado un tema interesante. Derecho humanitario en Sudán del Sur. ¿Quién se acuerda de eso? Claro, porque es que los medios ponen el acento donde les interesa. Ya casi nadie se acuerda de Ucrania y están dándose leña, ¿eh? Ahora entonces, claro, solo nos acordamos y no se está respetando el hecho de la guerra en muchos conflictos de los 52 que os he enseñado, los 53 en África, así, en Latinoamérica. Que lo que está haciendo la represión de Bukele, por ejemplo, en El Salvador, es alucinante. Vamos, lo que está pasando en México también, con los paramilitares y con los militares a veces, ¿no? Bueno, vivimos en un mundo un poquito que volvemos a lo del hombre lobo, lo de Hobbes, lo del hombre es lobo para el hombre. Y lo que podemos hacer es esperar, tener fe, no tener miedo y que Dios nos coja confesados. Muchas gracias. Bueno, me van a... Yo quería hacer una última pregunta, pero bueno, no me dejan ni siquiera hacer la última pregunta. Bueno, hablando de derechos, quería, el derecho del presentador a hacerle la última pregunta, pero bueno, no me ha dejado, ha sido directamente... No, me estaba acordando cuando, como han visto, la magnífica conferencia de Dámaso, que es de un auténtico, un verdadero estadista, que aúna esa doble faceta de diplomático, pero también del historiador, y me estaba acordando de un libro que tú conoces muy bien, que maravilloso, que es el libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer, las memorias de un europeo, que disecciona perfectamente esa Europa de entreguerras. Y simplemente, claro, tú has dejado muy claro en tu conferencia que el 11S es la auténtica caja de Pandora. Ahí se abren todos los males, todos los odios que tú comentabas, todas las, digamos, un poco las diferencias por motivos políticos, religiosos. Pero yo simplemente una cuestión. Las guerras convencionales, es decir, que todos hemos conocido los libros de historia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eran guerras entre países. Ahora asistimos a guerras, podríamos llamar guerras asimétricas. Es decir, guerras donde las organizaciones terroristas, criminales, como el Daesh, como Hamás, como Hezbollah, no tienen un Estado detrás, no tienen una organización militar, sino que son organizaciones que sí actúan representando a ciertos países, pero no son organizaciones o países que tradicionalmente hemos conocido en conflictos bélicos. Luchar en estos momentos, entrar en conflicto, en guerra o acabar con estas guerras asimétricas es realmente muy complicado, porque en esta guerra palestina, donde hay una serie de grupos terroristas que tú has citado, Hezbollah, Hamás, por ejemplo el Daesh, ¿cómo acabamos cuando no son
unas organizaciones, donde hay un Estado detrás, donde hay una organización. Quizá aquí no estamos luchando, no es una guerra entre Palestina e Israel, es una guerra entre organizaciones terroristas que dicen representar a Estados. ¿Cómo se acabó la guerra de ETA? ETA era otra organización terrorista, apoyada por la población, bueno, a base de diálogo, medidas de gracia, mentalización de la población, por un proceso lento. ETA no se acabó en un año ni en dos. Desde luego, con los GAL no se ganó nada. Y eso que ETA mataba por la espalda. Entonces, bueno, pues tienes que mentalizar de otra manera a la población, hablar con ellos. Lo que estaba haciendo, los acuerdos de estos de Abraham eran importantes. Como era importante que Israel hubiera establecido relaciones diplomáticas con Arabia Saudí. Bueno, ahí parece que vamos avanzando y estos a su vez pueden influir en los movimientos terroristas. Y luego igual hay que hablar con los sirios. Pero claro, es que los musulmanes, los chiitas y los sunitas tienen sus cosas también. O sea, Irán va un poco por libre, ¿no? Entonces, es muy complejo. Es muy complejo, pero me ha ocurrido lo de ETA. Es decir, ¿cómo se acabó con ETA? Pues con mucha paciencia y con generosidad, no de luego a base de darles leña ni sacarles a todos a la calle al día siguiente, ¿no? Y entonces hay digamos, etapas y hay momentos en que las mentalidades van cambiando y las cosas van evolucionando, y si la gente en donde están enclaustrados estos movimientos empieza a vivir mejor, no la agobian, no la asedian, ven que los malos ya no son tan malos, que a lo mejor son un poco buenos, bueno, pues a lo mejor se pueden establecer otras dinámicas, pero la dinámica de leña al mono, que fue lo de Bush primero y lo de Netanyahu ahora, tú imagínate que hubiera dicho, bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer unas redadas, vamos a capturar y a juzgar a no sé qué, y vamos a meter unas cuantas bombitas para que no les... Pero, por supuesto, respetando hospitales, respetando tal. No, ha ido a lo bestia. Es que eso solamente te dan ganas de ir a abrazar a los de Hamas, que son unos animales también, ¿no? Pero bueno. Muy bien, Damaso, pues agradecerte la conferencia. Yo también tenía una pregunta, ¿sabes? Pero dime. Y aprovechando también el derecho del director a preguntarme. Y entonces, ¿tú crees que existe un orden internacional del desorden mundial? Vamos a ver. Lo del orden y el desorden son metáforas. Es decir, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, no sé qué, entonces los académicos que están para inventarse cosas, para eso les pagan, entonces cogen y dicen, bueno, esto es el nuevo orden mundial. Pues no, pues el nuevo orden es una manera de decir, es como, mira, el mundo se ha organizado así. Es decir, Stefan Zweig, en el mundo de ayer, nos cuenta perfectamente cómo el orden de la Primera Guerra Mundial se va, el orden si él es anterior el orden de la Primera Guerra Mundial se va deteriorando, y te cuenta el desorden, y ya lo que ha pasado después es lo que os he contado a vosotros aquí. Entonces, por eso hablaba yo de órdenes y desorden. No se ha dicho, pues porque ningún académico se le ha ocurrido esto, sino hasta hablando de los órdenes y los desórdenes mundiales. Entonces, lo que hay ahora, estamos en un periodo de transición, no sabemos qué va a haber. Hay cosas, pero no se podría, digamos, describir y calificar lo que tenemos ahora como un nuevo orden mundial. Por eso hablamos primero de un desorden, que es lo que hay con todo este lío. Y luego, si acaban las guerras y todo eso, pues habrá seguramente pues, una China que es más potente, un Japón, pero un Taiwán que tendrá que acabar entendiéndose con China de alguna manera para que no desaparezcan los taiwaneses, una India que querrá su papel en el mundo. Están pasando muchas cosas. Entonces hay que pensar también en desorden, no en caos, sino en momento de grandes transiciones, porque el mundo está cambiando mucho y muy rápidamente. Demasiada población, demasiados problemas, el cambio climático que, bueno, ha venido, pero es que hay muchas consecuencias que hay que atajarlas. Y entonces, en ese magma,
que en un momento determinado produzco la creación de un mundo, pues ese magma saldrá a otro mundo, no sabemos cuál es. Pero hablamos de orden y desorden como elementos, como términos, para entendernos lo que pasó, el tiempo que vimos tranquilitos y lo que está pasando ahora. Bueno, pues muchas gracias, Damaso, y sabes que nuestra sociedad es una sociedad modesta, ¿no? Pero sí queremos que te lleves un recuerdo nuestro y vamos a hacer entrega de la medalla conmemorativa de la Real Sociedad Económica Amigos del País. Pues muchas gracias.